Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Jessica España, soy estudiante de psicología. Mi grupo y yo te agradecemos por participar en este proyecto de investigación. A continuación te voy a leer un cuento, por favor presta mucha atención. Este cuento se llama El viaje en globo. Todo comenzó muchos años atrás cuando yo solamente era una niña. Mi abuelo solía contarme muchas de sus historias fascinantes sobre sus aventuras y una de ellas siempre se destacaba entre todas las demás, que es su viaje en globo aerostático. Todo comenzó con el impulso inesperado de hacer algo fuera de lo común. Mi abuelo me contaba cómo se sentía volar por encima de todo el mundo y aunque siempre me había parecido emocionante, la idea de volar me causaba mucho temor. Pero ese día recordé la historia de mi abuelo. Me armé de mucho valor y decidí que era el momento de probar algo extraordinario, volar sobre el mundo, como si el mundo fuera mi propio reino. El día del vuelo llegó. Me levanté muy temprano, el aire estaba fresco, había una ligera niebla que cubría el campo donde se estaba preparando el globo para despegar. Mientras el equipo del globo lo preparaba, mi corazón estaba latiendo de nerviosismo y me pregunté, ¿será que estoy lista para esto? Y me preguntaba una y otra vez. Pero entonces la imagen de mi abuelo sonriendo y contando sus historias me dio el valor que yo necesitaba y decidí que era hora de enfrentar mi miedo. Subí a la canasta, el piloto comenzó a liberar el aire y yo podía escuchar el rugido del quemador. Mientras el globo se hinchaba, empezaba a levantarse. Los primeros momentos fueron llenos de mucho nerviosismo y mi corazón latía con fuerza. Mientras el globo se separaba lentamente del suelo, llevándome a un lugar desconocido. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no había vuelta atrás y la canasta se balanceaba ligeramente. Sentí como si el aire me estuviera envolviendo lentamente. El globo comenzó a ascender, llevándome lejos del suelo. Poco a poco el miedo fue disipándose. Mientras ascendíamos noté como todo a mi alrededor cambiaba. Los nervios que yo sentía se estaban llenando de emoción. El mundo que conocí desde el suelo se volvía tan diminuto, casi que irreconocible. Los árboles, las casas y los campos se hacían cada vez más pequeños abajo de mis pies, hasta que el mundo que yo conocía se transformó en un mosaico de colores y de formas. Los ríos se curveaban a lo lejos como cintas plateadas, serpenteando entre las montañas y los valles. Las casas se veían tan pequeñas como si fueran unas piezas de juego infantil. El sol que se comenzaba a ver al horizonte pintaba el cielo con tonos suaves como si fueran una brisa al horizonte. La sensación de flotar en el aire como si el mundo estuviera al alcance de mi mano. Me llenó de una paz que nunca antes había sentido. El viento era suave, casi imperceptible, pero suficiente para podernos mover con delicadeza. Mis manos, que al principio se aferraban con fuerza a las cuerdas, ahora las sostenía con confianza. El miedo se había transformado en una sensación de libertad. Me dejé llevar por el momento, permitiendo que el globo hiciera todo su trabajo. A medida que el vuelo continuaba, los recuerdos de mi abuelo me acompañaban. Me sentí como cuando él estaba de una manera muy especial. Era como si a través de este vuelo estuviera reviviendo una de sus tantas historias, pero pues esta vez era la mía. De repente algo mágico sucedió a mi lado. Una manada de pájaros volaba en perfecta sincronía. Sus alas estaban batiendo en el unisonido como si estuvieran en una coreografía celestial. Eran majestuosos y por un instante sentí que yo pertenecía a uno de ellos. Extendí mis brazos para volar y como si yo estuviera junto a ellos, y dejé que toda mi imaginación se transportara. El tiempo parecía detenerse,
pero al mismo tiempo el sol comenzaba a deslizarse hacia el horizonte, los tonos cálidos del atardecer pintaban el cielo con colores de ensueño. Naranjas, rosados y violetas se mezclaban, creando un espectáculo imposible de describir. Miré hacia arriba y sentí que estaba viendo una obra de maestra creada solo para mí. Justo cuando pensaba que el viaje no podía ser más perfecto, el piloto me señaló a lo largo del horizonte que venía otro globo aerostático. A lo lejos, el color vibrante del rojo destacaba entre los colores apagados del paisaje. Me recordó lo pequeño que somos en este vasto mundo, pero también conectados como podemos estar. Cuando el otro globo se acercó, saludé al piloto y a la pareja que los acompañaban. Nos sonreímos, cruzamos un par de palabras y compartimos ese momento de magia allá en el aire. Aunque yo no los conocía, sentí una extraña conexión, como si por un instante nuestras vidas estuvieran entrelazadas por esta experiencia única. Nos deseamos un feliz vuelo, mientras nuestros globos flotaban junto a unos instantes más, hasta que poco a poco nos fuimos separando y cada uno siguió su propio camino como pues, por el vasto cielo. Sentí una sensación extraña, una conexión extraña, como si, aunque solo nos hubiéramos cruzado por unos minutos, pero compartimos una experiencia que nunca íbamos a olvidar. A medida de que el sol finalmente desaparecía por allá en el horizonte y la oscuridad comenzaba a cubrir el cielo, supe que mi aventura estaba llegando a su fin. Finalmente comenzó el descenso suavemente, el mundo nuevamente se hacía grande y detallado a medida que nos acercábamos al suelo. Poco a poco el suelo se acercaba nuevamente y el paisaje que antes parecía ya tan lejano volvió a cobrar su vida en todo su detalle. El aire fresco de la tarde llenaba mis pulmones y una sensación de calma y gratitud me invadió. El aire me llenó de paz. Cuando aterrizamos, el suelo bajo mis pies me devolvió una sensación de estabilidad, pero pues mi corazón seguía volando. Había vencido un miedo y había cumplido un sueño. Había vivido una experiencia que iba a permanecer conmigo para siempre. Había sido más que un simple vuelo, fue un viaje para el alma de la naturaleza, un momento en el que el cielo y la tierra parecían unirse para regalarme una experiencia única. Era un viaje a través del tiempo y de los recuerdos de las historias compartidas. Al igual que mi abuelo, ahora tenía mi propia historia de vuelo para contar. Y nunca se iba a borrar de mi memoria. Sentí que por unas horas había vivido un sueño inolvidable. Muchas gracias.